Bueno, como les dije, vamos a estudiar la doctrina de la justificación. Estamos muy familiarizados con ella, ¿por qué? Ustedes dos. ¿Por qué? Lo que hemos visto toda la vida. Sí, o sea, estamos estudiando Gálatas y en Gálatas habla demasiado de la justificación, pero ahora lo vamos a ver desde otros libros de la Biblia y más a detalle qué significa. Hemos hablado, si se acuerdan, desde la elección de Dios, desde su llamamiento, la regeneración y la conversión, que fue el último que vimos. Y ahora en este proceso, o sea, teniendo en cuenta que nos escoge, Él nos llama, nos regenera, o sea, nos hace nacer de nuevo y luego nosotros nos arrepentimos. Y sale la pregunta, ¿y cuándo se nos perdonan los pecados? ¿En qué momento pasa eso? Y eso es lo que vamos a ver en estas clases. Y si se fijan, ese es el Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio es la invitación al pecador de perdón. Todos tus pecados, todas tus deudas con Dios pueden ser canceladas gratuitamente por la fe, que es otro punto importante que vamos a estar viendo. Entonces, en la regeneración, ¿qué vimos que hacía la regeneración? ¿Qué es lo que hace posible? O sea, cuando yo nazco de nuevo, ¿qué es lo que ya puedo hacer? Las buenas obras. ¿Y qué más? Bueno, y hablando de buenas obras, ¿cuál es la más importante? El arrepentirme y tener fe. O sea, nadie puede. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Entonces la regeneración nos capacita para nosotros poder arrepentirnos y tener fe. En la conversión, ¿qué pasó? En efecto, nosotros ejercemos fe y ejercemos el arrepentimiento. Lo que sigue de eso es que Dios tiene que responder ante ese arrepentimiento y esa fe. O sea, la promesa del Evangelio es: arrepiéntete, ten fe en el Señor Jesucristo y serás perdonado. Entonces, si yo ya lo hice, ahora a Dios le toca la siguiente parte, y ese es el perdonarme mis pecados, y eso es de lo que se trata la justificación. La justificación tiene que ser una declaración legal en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Acuérdense que Dios tiene su ley perfecta, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Cuando nosotros vamos en contra de eso, la ley que nos hace, la ley luego nos condena. Has fallado en ese punto, mereces la sentencia de la ley. Por lo tanto, si Dios nos va a perdonar, tiene que hacer algo legal, porque la ley ahí está en contra del pecador. Es muy importante tener bien la doctrina de la justificación por la fe. Por ahí hemos mencionado varias veces a Martín Lutero. Él fue un monje que estudió mucho la Biblia, y de hecho estudió mucho Romanos y Gálatas. No fue hasta ese momento cuando entendió que la justificación es nada más por la fe en Cristo, y es ahí donde él se convirtió. O sea, siendo un monje, de hecho él pasaba 2-3 horas en el confesionario, porque decía: es que tengo muchos pecados. O sea, una confesión de 5 minutos, la verdad no amerita todo lo que he hecho. Y vivía en un monasterio. ¿Qué tanto puedes hacer en un monasterio en contra de Dios? Pero aún así él tenía el sentido de que el pecado es una falta muy seria contra Dios. Entonces no fue hasta que él entendió la justificación por la fe que él pudo sentirse en paz con Dios, como vamos a ver. Lo que le conocemos como la Reforma protestante, que se le atribuye que Martín Lutero la inició. Pues los reformadores, el principal punto de conflicto con la Iglesia Católica Romana no son las imágenes, no era tanto el Papa, no era todo eso, sino que era lo demás al centro, y es la doctrina de la justificación por la fe. Más tarde, en 1, 2, 3 semanas, vamos a ver qué enseña la Iglesia Católica sobre la justificación, y vamos a ver por qué es tan importante saber qué creen y saber qué dice la Biblia realmente. Si nosotros queremos mantener el Evangelio puro, es importante tener la doctrina de la justificación por la fe bien. O sea, si nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros nietos crean en el Evangelio, necesitamos salvaguardar la justificación por la fe. Porque siempre va a haber, hoy hay
siempre ha habido mensajes falsos de que puedes ser salvo con tus obras. O sea, tú haces esto, tú haz lo otro, acuérdense ritos, cumple esto y serás salvo. O sea, todas las religiones tienen eso en común. Pues eso lo vamos a ver el viernes. Pero el Evangelio dice, arrepiéntete y ten fe en Cristo, porque sí tienes que hacer obras para ser declarado justo, pero esas obras las hizo Cristo y tú no las puedes hacer. Una introducción en Romanos 8:30. Hemos visto ahí cómo Pablo pone, es lo que le llamamos la cadena de oro. De hecho, desde el 29 dice que a los que de antemano conoció, a esos predestinó. Y lo dice 30, que a los que predestinó, llamó, que eso ya lo vimos, y dice a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces ahí en esa cadena de oro de la salvación viene mencionada la justificación por la fe. Vamos ahí al capítulo 3, ahí mismo en Romanos, para dejar al menos muy claro que la justificación nada más viene por la fe. O sea, cuando alguien tiene fe, Dios responde justificando a la persona. O sea, eso es lo que sucede. Dice el verso 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, dice que Dios es quien justifica a una persona, y ahí dice cuál persona, dice la que tiene fe en Jesús. Dice el 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Aquí está el contraste. O sea, tú puedes ser declarado justo ante Dios nada más por la fe, y dice aparte de las obras de la ley. O sea, Dios jamás te va a declarar justo porque tan bueno eres tú. O sea, porque tan bien tú puedas intentar ser delante de Dios, nada más vas a ser justificado por la fe. En Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, o sea, tenemos paz con Dios, ¿cómo? Habiendo sido justificados, ¿cómo? Por la fe en Cristo. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, dice Pablo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados. Entonces todos esos versos dicen justificado, y enseguida que dice, por la fe, nada más. Eso es lo que tenemos que dejar así como base. Nadie va a ser justificado de otra manera más que por la fe. Y ahora sí vamos a definir qué es la justificación. La justificación es un acto legal, es lo que estamos mencionando, instantáneo. O sea, no se crece en la justificación. Uno no es justificado de menos a más. O sea, o estás justificado o no. Es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él, número uno, declara que nuestros pecados están perdonados. O sea, ese es el primer aspecto de la justificación. O sea, el pecador delante de Dios dice, ya no eres pecador. Bueno, legalmente, ya no eres un pecador delante de mí. Y número dos, nos declara justos. Entonces es lo que siempre se deja de lado. Bueno, en resumen, ahorita lo vamos a ver más a fondo. O sea, si Dios perdona nuestros pecados, ¿cómo quedamos delante de Dios? No, si nada más nos perdona, pues quedamos neutros. O sea, yo tenía puros números rojos, y si Dios perdona mis pecados, se hace cuenta que quedo en ceros. Pero ahí la Biblia una y otra vez dice que nada más los que son justos van a estar delante de Dios. Entonces Dios, el segundo aspecto es que Él me dice que soy justo. ¿Por qué? Porque Cristo fue justo. Y ahorita lo vamos a ver, pero es importante que sepan eso. O sea, aparte de perdonar nuestros pecados, Dios nos declara justos. Y esto es algo muy importante. Vamos a ver, el primer encabezado es: la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Lo que vamos a hacer es dejar claro que es un acto legal. Porque la Iglesia Católica Romana y otras religiones dicen que la justificación no es legal, no es algo, o sea, respecto a tanto hacia la ley. Ciertamente, así como en cualquier idioma, una palabra sabemos que puede significar varias cosas. Por ejemplo,
onda, sabemos que es una onda, o qué onda, o sea, ahí estamos usando la misma palabra en dos significados totalmente diferentes. La palabra justificar también tiene así un rango de significados, pero la Biblia usa principalmente el hecho de declarar justo a alguien. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 7. Lucas 7:29. Dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Ahí literalmente dice que el pueblo y los recaudadores justificaron a Dios, siendo bautizados. Aquí vamos a empezar a poner de lado un significado que muchos usan, que es hacer justo, en distinción a declarar justo. Es muy diferente. Hacer justo es convertir a alguien en un justo, o sea, un pecador que de repente haga cosas buenas, o declararlo legalmente justo. En este contexto es claro que los recaudadores de impuestos y el pueblo no hicieron a Dios justo, más bien que declararon que Dios era justo por lo que había acabado de suceder ahí, un milagro. También en los versos que vimos ahorita, Romanos 3, Romanos 5, Gálatas 2, Pablo siempre está hablando del pecado, de nuestro pecado, cómo somos pecadores, cómo estamos lejos de la gloria de Dios por nuestro pecado, pero que podemos ser justificados por la fe. O sea, el contraste ahí es claro, de que no nos convierte en justos, sino que nos declara justos delante de Él. Vamos a ver un ejemplo ahí en Romanos 4. Romanos 4, 5. O 4 y 5 para leerlo en contexto, dice: ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Pues aquí dice Pablo, pues un trabajador trabaja toda la semana, toda la quincena, y le van a dar una paga. Dice Pablo que esa paga que le van a dar no es ningún regalo. O sea, el jefe no le tiene gracia. ¿Por qué? Porque el trabajador se lo ganó. O sea, él trabajó, cumplió sus horas, hizo lo que tenía que hacer y se le tiene que pagar. Es una deuda, así como dice ahí Pablo. El patrón tiene una deuda con él y le paga. Y aquí dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces aquí Pablo, bueno, si aquí significara hacer justo, aquí sería algo malo. Porque, ajá, exactamente, o sea, yo no hago nada y aún así Dios me va a hacer justo. Si fijan, ahí está mal. Más bien, aquí más al que no hace obras, más bien Dios declara justo. O sea, es ahí la diferencia entre hacer y declarar. Ahí en Romanos 8, 33 y 34 se hace más claro esto de que es declarar legalmente justo a alguien, porque se contrasta con la palabra condenar. Dicen estos dos versos: ¿quién acusará o condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces aquí está el condenar y por el otro lado está el justificar. Entonces aquí Pablo dice, o sea, los que Dios ha escogido, dice, ¿quién los va a condenar? Otra vez, condenar es sobre una ley. No es que han infringido la ley, o sea, necesitan ser condenados. Ahí la respuesta evidente es un no, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Dice, Dios es el que justifica. Dios los ha declarado justos. ¿Quién va a venir a condenarlos? Y ahí eso enseguida también dice lo mismo. O sea, ¿quién es el que lo va a condenar si Cristo fue el que murió y resucitó por él? Entonces aquí, si se fijan, no tendría sentido la palabra condenar con hacer justo. Más bien es condenar con declarar justo a alguien.
O sea, si se fijan otra vez, es lenguaje de una corte de justicia. Cuando alguien está condenando a otro es cuando se le están presentando los cargos. Eso es condenar a alguien. Y justificar es cuando el juez dice, no, él no ha hecho eso, al contrario, eso es justo. Entonces, por eso nos queda más claro esta escena de una corte de justicia. Y el Antiguo Testamento también tiene una palabra para justificar y se menciona en algunos pasajes que siguen significando lo mismo. Deuteronomio 25:1, quinto libro de la Biblia, dice: si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, y enseguida sigue diciendo que los jueces están haciendo mal, ahí el absuelven al justo es justificar y condenar, perdón, aquí sí está bien, aquí es absolver al justo, es que quede impune, dice condenar al culpable. Esa palabra, o sea, la frase absolver al justo es un verbo y es justificar. O sea, si los jueces declaran justo al justo y condenan al culpable, se fijan, son buenos jueces ahí. Y es otra vez esta misma palabra, justificar. Declaran justo al que ha sido bueno y si condenan al que ha sido culpable, esos jueces están haciendo bien. Un poquito más adelante en Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Después de los salmos. Después de los salmos, antes de Eclesiastés. ¿Sí? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominaciones. O sea, ojo ahí. ¿Quiénes son los que son abominables delante de los ojos de Dios? Aquellos que justifican ¿a quién? Al impío. Y que al impío, y que condenan al justo. O sea, estos son jueces totalmente repugnantes de una sociedad, que al que cometió un delito justifica, que diga, no, él es justo, él no tiene nada, es inocente, vamos. Y que al que es bueno diga que lo condena. Por eso ahí dice que es una abominación para el Señor. Sí, porque eso pasa muy seguido y dice la Biblia que son abominables delante de Dios. Si se fijan, si justificar significara hacer justo, pues no tendría que ser abominación delante de Dios, porque pues alguien puede hacer justo al impío, pues estaría perfecto, sería algo muy bueno, pero no. Si esa persona declara justo al pecador, al culpable de la ley, y condena al bueno, obviamente es abominable delante de Dios. Isaías 5:23, un poquito más adelante. Isaías 5:23. ¿Qué dice? Si fijan ahí, otra vez está refiriéndose como a jueces, gobernantes. Dice que justifican al impío, lo declaran justo, ¿pero por qué? Por soborno. O sea, eso que están haciendo está totalmente mal. Y otra vez vuelvo a mencionar ahí que condenan al bueno, al justo. Entonces, si se fijan, el verbo justificar en el Antiguo Testamento significa lo mismo, declarar justo a alguien. Como es legal el asunto, si se fijan, no dejamos de hablar de gobernantes, leyes, cosas legales. Muchos llaman que la justificación es forense. ¿Qué significa forense? No. Forense significa que tiene que ver con procedimientos legales. Eso significa forense. Por lo tanto, a la justificación se le llama forense. ¿Por qué? Tiene que ver con procedimientos legales de condenar, de justificar.
justificar, declarar justo, etc. Aquí hay que hacer una clara y diferente distinción de lo que es la regeneración y lo que es la justificación. De hecho, o sea, el conservar el evangelio puro tiene que ver con separarlos, la regeneración de la justificación. O regeneración y santificación. Si se fijan, o sea, si yo meto la santificación en la justificación, ¿con qué mensaje acabo? Con uno de obras. Porque la santificación me dice que, o sea, una vez que he creído en Cristo, lo que tengo que hacer es dejar mi pecado. Pero si yo la mezclo con la justificación un poquito, voy a terminar diciendo que yo tengo que hacer buenas cosas para que Dios me llegue a justificar. Entonces, por eso son diferentes. Van en el proceso de la salvación, viene una después de otra, etcétera, suceden al mismo tiempo a lo mejor, pero no se pueden mezclar. Entonces, esto también es otra así, esas diferencias muy, muy importantes. Y finalmente hoy vamos a ver que Dios declara que somos justos ante sus ojos. Ahorita dejamos bien claro que es forense, ¿verdad? O sea, tiene que ver con procedimientos legales este acto de justificar. Ahora vamos a ver que nos declara justos. Esto es también así algo que quiero que se nos quede muy bien. En la definición dijimos que lo que Dios hace cuando nos va a justificar, número uno, ¿qué era? Perdonar nuestros pecados. Eso es lo primero que hace. Busca en Romanos 8:1. O sea, cuando Dios perdona al pecador, perdona sus pecados pasados, todos los que ha cometido en toda su vida, los que cometen en el presente y los que cometen en el futuro. Obviamente, o sea, no es de que Dios perdone mis pecados hasta ahorita y luego los de mañana, ¿qué? O sea, necesito otro perdón o qué. Sí, pero aquí el punto es, o sea, ¿soy justo o no delante de Dios? O sea, ¿Dios ya me perdonó o no? O sea, sí. El cristiano lo que hace es obviamente es aborrecer su pecado, empezarlo a dejar, pero o sea, él confía en que Dios ya perdonó, o sea, delante de él ya no tiene pecado. ¿Qué dice Romanos 8:1? Por tanto, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un verso así como que muy, pues, de los más bonitos de la Biblia. O sea, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. O sea, para ellos, dice Pablo, para ellos no hay condenación. Por eso más adelante, ahorita leímos que dice, ¿quién los va a condenar si Dios los ha justificado? Entonces, delante de Dios, o sea, el que ha creído realmente en Él y se ha arrepentido de sus pecados, ya no tiene ninguna condenación. O sea, por eso en Romanos 5:1 dice, tenemos paz con Dios. O sea, ¿por qué tenemos paz? Porque o sea, la barrera entre Dios y yo, ¿cuál es? Es el pecado. Por supuesto, y cuando Dios quita el pecado que nos divide, pues hay paz, hay armonía, etc. Entonces, no hay condenación, no hay culpa ya sobre el pecado. ¿Van a Romanos 4, del 6 al 8? Sí. ¿Del 6 al qué? 8. ¿Lo leo? Sí. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre al que Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Miren, también son palabras muy bonitas, es el Salmo 32. O sea, que dice David, o sea, qué padre, bienaventurado, dichoso, feliz, la persona a la que Dios cubre sus pecados, a la persona que Dios ya no le tome en cuenta sus pecados. Y otra vez es un procedimiento legal que Dios ya no nos tome en cuenta los pecados. Ya dice en el verso 6, esta es la bienaventuranza del hombre a quien Dios justifica, así que se justifica, ¿verdad? Cuyas iniquidades han sido perdonadas. No, el 6. Atribuye justicia. Si se fijan, es justificar, o sea, quien Dios dice ese es justo y no es un pecado. El Salmo 103:12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente hasta el occidente. Ya que padre, ¿verdad? O
sea, todas nuestras transgresiones, aquí pues, obviamente es poesía, dice, es como si hubieran estado allá en el occidente y Dios los hubiera aventado hasta el occidente, o sea, fuera, lejos de mí. Entonces sí queda claro que cuando alguien se arrepiente y tiene fe en Cristo, o sea, ya no tiene la culpa del pecado delante de Dios. Por eso dice la Biblia, tiene paz, ¿quién lo va a condenar? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, etc. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora, o sea, nuestros problemas no se resuelven del todo si Dios nada más nos perdona, si Dios nada más no nos toma en cuenta nuestro pecado. Como ahorita les dije, eso nos deja neutros delante de Dios. O sea, yo tenía mucho pecado y Dios lo acaba de quitar y ahora estoy neutro, o sea, bueno, Él ahorita está sin pecado pero sin nada bueno. Y si se fijan, Adán y Eva estaban así delante de Dios. O sea, cuando Dios los creó, estaban también así, sin hacer nada bueno, sin hacer nada malo. Pero acuérdense que Dios le dio una promesa a Adán de que nada más no comiera del fruto del árbol del conocimiento del mal. Y si no lo hacía, dice, y vas a vivir. Pero entonces Adán tenía que hacer algo bueno de todas maneras para vivir delante de Dios. O sea, esto es, o haces algo bueno o haces algo malo. Por eso el estar neutros delante de Dios no sirve de nada. O sea, bueno, o sea, ok, ya estás limpio, pero ¿y luego qué? O sea, ¿por qué vas a estar delante de mí si yo soy santo? Pues esa es la pregunta. Debemos de movernos, o sea, imagínense que esta es la línea del pecado. Dios nos perdona y nos pone aquí en medio, donde está la parte neutra. Pero lo que tenemos que hacer es irnos acá, o sea, a las cosas buenas, a la justicia, para que Dios nos acepte. ¿Y cómo se logra eso? El segundo aspecto de la justificación es que delante de Dios no estamos neutrales. Dios nos declara justos, es lo que estamos dice y dice. O sea, Dios me dice, tú eres justo, legalmente, tú has obedecido todos mis mandamientos, o sea, por eso puedes entrar a mi presencia. Isaías 61:10, el Antiguo Testamento da una señal de eso. 61. Sí, 61:10. En gran manera me gozaré del Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Se fijan aquí, no nada más se exalta a Dios por perdonar el pecado, sino dice ahí porque me ha vestido de ropas de justicia. O sea, como si yo hubiera sido justo. O sea, eso es lo que hace Dios. Por eso Dios agarra pecadores y los lleva a su presencia, porque los viste de ropas de justicia, no los deja neutros. Romanos 3:21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay justicia. O sea, esta justicia que se revela, esta justicia de Dios, es la que Dios promete por la fe. O sea, el Evangelio no nada más se trata del perdón de pecados, sino que se trata de recibir la justicia de Dios. De hecho, Romanos abre en el versículo 1, 16 y 17 con esa declaración. Dice, porque en el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y el 17 explica por qué. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por eso es poder de Dios, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio y nada más se obtiene por la fe, esa justicia. Y si se fijan ahí otra vez viene la frase aparte de las obras, ¿vale? Entonces nadie va a ser contado como justo delante de Dios por sus obras. Otra vez ahí dice siempre aparte de las obras de la ley, nada más por la fe. O sea, aquel que justifica al impío, otra vez, por su fe. En Romanos 4:3 Pablo cita Génesis 15:6, que también lo cita en Gálatas 3:6. Dice, creyó Abraham a Dios
y se le tomó en cuenta como justicia. O sea, porque Abraham creyó a Dios, Dios le atribuyó justicia. O sea, no dice Abraham hizo todos sus esfuerzos y Dios se lo contó como justicia, ¿no? La Biblia desde Génesis, el primer libro de la Biblia, dice, creyó Abraham a Dios y eso se le tomó como justicia. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle la siguiente semana, pero basta ver Romanos 5:19, ese sí hay que verlo, para ver, o sea, cómo es que Dios, o sea, me declara justo, o sea, cómo Dios me declara que yo delante de Él he cumplido todos sus mandamientos y no lo he hecho. Romanos 5:19 nos da la respuesta. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es ese uno? Es Cristo. O sea, porque Cristo vino a vivir una vida perfecta. O sea, porque Cristo vino a obedecer a Dios perfectamente, porque Cristo nunca pecó. Dice, o sea, cuando yo creo en Él, mis pecados son perdonados, pero también Dios me ve como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. O sea, por eso Dios me acepta, porque Él me ve vestido de ropas de justicia y es la justicia de Cristo. O sea, es por eso que el Evangelio es tan guau. O sea, como Dios, aparte de perdonarme, me ve como a Cristo. O sea, Cristo cumplió la ley a la perfección, todos los mandamientos, y lo hizo con gozo, etcétera, y yo no. Pero aún así Dios me recibe como si Cristo, como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Y ahí en Gálatas, acuérdense que vimos que, o sea, que es un intercambio, que todo lo que hizo Cristo se me atribuye a mí, todo lo que yo hice se le atribuye a Cristo. O sea, mi pecado, Cristo lo paga. O sea, la muerte que yo debo de merecer por la sentencia de la ley, Cristo muere. Acuérdense que soy maldito por la ley, o sea, la ley me maldice, Cristo es maldecido en la cruz. ¿Y ahora qué ganó Cristo? Su vida eterna me la da, su obediencia perfecta se me atribuye a mí como si yo la hubiera vivido, etcétera. Por eso es un intercambio. Entonces, si se fijan, es una declaración legal. ¿Por qué? Porque ante la ley de Dios estamos condenados. Pecado tras pecado tras pecado, la ley nos está sentenciando, o sea, lo has quebrantado. Pero cuando yo me arrepiento de mis pecados y tengo fe en Cristo, lo que hace Dios es, esos pecados, ¡pum!, ya no los tienes. O sea, yo a ti ya, o sea, delante de mí ya no estás condenado. Pero no me deja ahí. Acuérdense que Él me declara todavía justo. O sea, es como si de pasar de tener puros números rojos, acuérdense que no es a ceros, es a un millón, para arriba positivo. ¿Por qué? Porque esa ganancia que tengo es la de Cristo. Pero esto lo vamos a explicar mucho más a detalle la siguiente semana. Entonces, si queda claro lo que vimos hoy, o sea, ¿qué es la justificación? O sea, lo importante que es dejar la base de que es forense, de que es legal. ¿Sí? Es legal, es forense. La Biblia en muchos pasajes usa el verbo para decir que es declarar legalmente y no hacer justo. Porque la diferencia ahí es tremenda. O sea, cambiamos el Evangelio por completo. Entonces es todo lo que vamos a ver hoy. Yo tengo dudas. Sí. ¿Cuál final? Si son del tema ya, si no son del tema al final. ¿No? O sea, entonces, tú estás hablando de cuando uno se arrepiente, estás hablando del día, por ejemplo, del juicio cuando viene Jesús, o estás hablando de ahorita. Ahorita. Por ejemplo, tú eres una persona arrepentida. Sí. ¿Yo no? Pues es lo que tú tienes que contestar. Bueno, luego dices, tú te arrepientes y quedas justo, pero quedar justo no quedas ni bien ni mal. Neutro. Ajá, neutro, perdón. Ajá. ¿Cómo le hago para poder quedar más allá que neutro? Y es igual por la fe. O sea, todo viene en el mismo paquete. O sea, entonces cada día neutro cuando ya lo justifica.
Es que la clase pasada vimos que lo que es la conversión, y son dos cosas que tienen que pasar juntas. Una es arrepentirme del pecado. Arrepentirse del pecado es estar de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado. O sea, mi vida, esto es pecado. Sí, lo reconozco. Y es sentir emocionalmente un repudio por el pecado. O sea, no me gusta y no lo quiero hacer ya, jamás. Pero eso no es suficiente. Es el tomar una decisión voluntaria de ya no lo voy a volver a hacer. Eso es un arrepentimiento. Ligado... Está muy difícil que lo logres, porque somos humanos, ¿no? O sea, lo vas a hacer, vas a tratar con siempre de resolver los pecados que puedas. Pero somos humanos, no somos Dios, todavía lo sabes. Y el siguiente paso es tener fe en Cristo. El tener fe en Cristo es entender qué vino a hacer Cristo. O sea, la obra, la muerte, la resurrección, que Él vino, o sea, cuando Él muere en la cruz, en realidad yo merecía estar ahí. Por todos mis pecados, Dios me debería estar sentenciando ahí. Pero Cristo viene a morir en mi lugar. Entonces, porque Cristo muere en la cruz y yo no, Cristo me puede perdonar. Y lo que acabamos de ver ahorita, que como Cristo vivió una vida perfecta, o sea, esa vida perfecta, Dios me la atribuye a mí. O sea, tú eres justo porque haz de cuenta que tú viviste como vivió Cristo, intachable. Eso... Sí, eso es tener fe en Cristo. O sea, es entender eso y tener una actitud de confianza. Yo confío en que lo que hizo Cristo me salva. Por eso vimos que la palabra fe no es tan útil a hoy en día, porque fe se usa como creer en algo imposible. Y dijimos que ahorita se le dice que la persona que tiene más fe, ¿cuál es? La que cree cosas más imposibles. Pero la fe bíblica es confianza. O sea, poner mi confianza es personal, confiar en Cristo. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, tiene una resolución de no volver a pecar y cree en la obra de Cristo, sucede la justificación y todo lo que conlleva. ¿Sí? Para entenderlo. ¿Y luego qué pasa si tú estás arrepentido y luego vuelves a pecar? ¿Tienes que volver a arrepentir? Haz de cuenta que o sea, aparte vimos en la regeneración y vamos a ver en la santificación que cuando sucede una verdadera conversión, o sea, cuando alguien realmente ha sido perdonado, es transformado espiritualmente y su tendencia va a ser a no pecar. Esa va a ser su tendencia. Internamente va a odiar el pecado. Tristemente lo va a cometer, es lo más probable otra vez, pero ya no se comete igual que antes. Antes el pecado se comete con todo el gusto del mundo y se sigue cometiendo. Pero cuando alguien ha sido verdaderamente transformado por Dios, peca e inmediatamente dobla sus rodillas y se arrepiente. O sea, ya vive una vida de arrepentimiento porque como ya tiene los deseos de Dios y hace su mejor esfuerzo para pelear contra el pecado de tal manera que puede dejarlo. Pues ya sabemos que el pecado viene en muchas maneras, ¿verdad? Cada quien batalla de diferentes maneras, pero lo que se ve en un cristiano es la lucha contra el pecado, o sea, que día a día va peleando. O sea, si cae, dice la Biblia, el justo cae, pero se levanta 7 veces. O sea, el chiste es seguir peleando contra el pecado y nunca tirar la toalla. De hecho, una marca de un verdadero cristiano es el que persevera hasta el final. O sea, si alguien dice, no, sí me arrepentí, peleé contra el pecado 1 año y no pude, ya volví a caer en él y me revuelco en él otra vez con todo, en verdad nunca fue transformado. Y o sea, la lucha contra el pecado es de toda la vida, o sea, toda la vida si ya vencimos uno, puede que se venga otro y es estar peleando contra él. Entonces de eso se trata la vida cristiana, de dejarlo. O sea, si lo cometes otra vez sin remordimiento, ahí está pasando algo, o no pasa nada, Dios ya me perdonó. Esa es una actitud que no es de alguien que ha sido transformado. Pero eso lo vamos a ver mucho más en la santificación.
de que la vida es crecer en santidad, o sea, crecer a dejar el pecado y hacer cosas buenas para Dios. ¿Sí? ¿Otra cosa? Eso es por eso estas preguntas se ayudan a diferenciar los procesos. Si se fijan, nunca puedo decir, de acuerdo a la Biblia, que o sea, de creer es declarada justa porque te estás alejando del pecado, o sea, ya sería por una obra. No, eres declarada justa delante de Dios por la fe en Cristo, por el arrepentimiento y por tener fe y confianza en Cristo. Nada más. O sea, nada más. Por eso, o sea, decimos que el mensaje de la Biblia es diferente al de las demás religiones. En todas las religiones te dicen, haz esto, y después vas a estar bien con Dios. Pero la Biblia dice, no, tienes que reconocer que has pecado y tienes que tener confianza en la obra de Cristo. Así es como eres declarado justo. Sí, como de nada sirve tener fe si no estás arrepentido de tus pecados. Ajá. Teniendo fe, ya automáticamente te arrepientes. Sí, por eso vimos que suceden al mismo tiempo, la fe y el arrepentimiento. Tiene que suceder al mismo tiempo. O sea, fe en Cristo, ¿verdad? Creer en Cristo, que ya no es O sea, es que también vimos que o sea, puedes estar de acuerdo en el mensaje. No, sí, Cristo murió, sí, pero no tienes la fe, y la fe es confianza. O sea, tú no estás confiando realmente en lo que Cristo hizo. O sea, nada más estás de acuerdo en Él. Sí. Entonces, si no hay más dudas, vamos a seguir viendo la justificación unas 2 semanas más. Es demasiado importante y vamos a seguir afinando esta enseñanza. Vamos a orar. Ya te damos gracias por permitirnos entender la justificación por la fe. Que todos los que estamos aquí entendamos que podemos ser perdonados y podemos ser declarados justos delante de ti, pero no por nuestras obras, no por ir a la iglesia, no por bautizarnos, no por hacer ninguna cosa, sino tener fe en Cristo y tener un genuino arrepentimiento bíblico. Ayúdanos siempre a diferenciar la justificación de los demás procesos para nunca caer en una justificación por obras, sino nada más por la fe en ti. Y te damos gracias